¿Bien? Bueno, saludo ahí a su hermano, dígale bienvenido a la casa del Señor, me alegro de verte. Qué bueno verte en la casa del Señor, mientras estamos ahí diezmando, ofrendando. Agradecemos a Dios y también a aquellos que están viendo en las redes sociales. Que el Señor en esta mañana a través de su palabra nos direccione y nos enseñe y nos ministre por su Espíritu. Sí, vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú, Señor, estás en este lugar, Señor. Y también tú te quieres manifestar en este lugar, Señor. Pero que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor, para que poder oír lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. En esta mañana, por cual tu palabra es enviada, Señor, glorifícate, Señor. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo para que nada nos distraiga, Señor. Seas tú hablando a nuestros corazones por tu palabra, Señor. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden ahora sí silenciar el teléfono, apagarlo, así ya damos comienzo a esta serie. Empezamos una serie hoy que es Creados para la alabanza de su gloria, ¿sí? Hemos sido creados para alabar y para adorar a Dios. Y el primer tema que vamos a ver en esta mañana es: solo Él es digno de ser adorado, ¿sí? El propósito de esta serie es entender la importancia de la alabanza y la adoración en la iglesia. Cuando Dios nos convoca como pueblo todos los domingos que venimos, la importancia de entender y comprender la alabanza y de tener una vida de adoración, ¿sí? Ahora la pregunta es si realmente nosotros entendemos lo que es la adoración, ¿sí? Y nuestras reuniones, cuando nosotros nos reunimos, cuando el Señor nos convoca, deberían ser centros de adoración, donde Él sea el centro de todo y Él se lleve la gloria en todo lo que hacemos. Pero muchas veces noto que no todos entienden lo que es adorar a Dios en medio de ese momento cuando vos y yo nos presentamos delante de la presencia de Dios, delante de quién estamos. Y estamos ahí mascando chicle o distraídos. Y estamos delante de la presencia que es un Dios santo, santo, ¿no? Donde venimos a adorar a Dios. Por eso hemos sido convocados en esta mañana. Y saben que continuamente Satanás quiere desviar la adoración a Dios. ¿Por qué? Él buscaba ¿qué? La gloria, ¿no? Él quería la gloria que solamente le pertenece a Dios. Por eso el primer tema, solamente Dios es digno de ser adorado, de ser alabado. Y Satanás continuamente distrayendo nuestras mentes, quiere desviar la adoración. A Jesús le ofreció, dice: te ofrezco todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Veía un documental del doctor Alducin, del hijo, de cómo también cantantes famosos llegaron a hacer pacto con el diablo y llegaron a entregar su vida por fama. Y fíjense en cómo Satanás quiere desviar eso que hemos sido creados nosotros para adorar y para alabar a Dios, cómo quiere desviarlo. Y por eso le dijo a Jesús: si postrado me adoras. Y no me recuerdo bien cuando hablaba el hijo, Alan Alducin, decía que uno de los guitarristas más famosos, conocidos en el mundo, hizo ese pacto. Y es más, le entregó como una ofrenda a Satanás ese disco. Fíjense en cómo él busca desviar la adoración. ¿Y por qué Satanás está interesado en desviar la adoración? ¿Y qué tan importante es hablar de la adoración a Dios? ¿Por qué es tan importante la adoración? Bien, es de suma importancia, iglesia, porque es una orden de Dios. Y no es una opción, no es solamente cantar, no es opcional. Y es vital que una iglesia entienda y comprenda lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Es fundamental que una iglesia sepa adorar, sepa entender y comprender ante quién estamos y lo que le vamos a ofrecer. Sí, no es una actividad más y tampoco es opcional. Es vital que una iglesia entienda la importancia de lo que es adorar a Dios. Y es esencial para mi vida, para tu vida cristiana, es esencial. Por eso Satanás busca desviar la adoración a Dios. ¿Sí? Y si no lo adorás, vas siempre a tratar de buscar, de desviar la adoración que solo Jesús merece. ¿Sí? Ahora, ¿por qué debe ser la prioridad en nuestras iglesias, en nuestras vidas, la adoración? ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Dios demanda, exige ser adorado. Dios lo demanda, ¿sí? Que su pueblo, que su iglesia lo adore. Miren, en el mandato que da en el Éxodo, vamos a ver Éxodo 23, capítulo 20, versos 3 y 4. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos, ¿sí? ¿Lo tienen? Palabra de Dios para todos dice así. Miren, no adores otros dioses además de mí. O sea, Dios no comparte su gloria con nadie. Dice, no adores otros dioses además de mí, dice esta versión. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba del cielo, ni de lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, miren, no los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, como le decía, Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Y Él ordena, ¿sí? Él dice, y Jesús mismo, cuando le respondió a Satanás, ¿qué le dijo a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando le responde ahí en la tentación, ¿no? Jesús le respondió con eso que dice ahí en Deuteronomio. Por eso nosotros debemos entender y comprender la importancia de lo que es la adoración. En el Antiguo Testamento, todo lo que es la adoración regía en lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era el centro de reunión de donde estaban las tribus de Israel, y el tabernáculo se encontraba ¿en dónde? En el centro. ¿Y las tribus a dónde? Alrededor del centro, y el centro del tabernáculo, ¿no? Debemos entender lo que es adorar a Dios, comprender lo que es la adoración. En el Antiguo Testamento, Dios era el centro ahí en ese campamento, en ese tabernáculo. Por eso, si pueden poner un poquito de orden ahí, por favor. Dios diseñó el tabernáculo, ¿sí? En ese lugar de adoración donde Dios debía de ser adorado y donde Dios se manifestaba a su pueblo con la Shekinah, ahí donde se manifestaba en ese tabernáculo de reunión. Y es más, le dijo a Moisés, haz todo conforme a lo que se te ha mostrado. No le pidió opinión, le dijo, hacé todo esto, estas son las medidas, así tienen que ser los sacrificios, así tiene que estar cada mueble en el tabernáculo, el lavacro, así tiene que ser. Así lo ordenó Dios y le dijo a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te ha sido mostrado, Moisés. ¿Sí? No era lo que a Moisés le parecía, no era como Moisés, no, era conforme a como Dios había diseñado ese tabernáculo, y todo el tabernáculo, ¿no? Es figura y tipo de Cristo, ¿no? Entonces era un lugar de adoración y estaba en el centro del campamento, las tribus, las carpas estaban alrededor y Dios era el centro de adoración. Todo giraba alrededor del tabernáculo de adoración. Ahora, lo mismo sucede hoy, para nuestros tiempos, ¿sí? Ya no un tabernáculo, ya no en el templo de Salomón. Ahora la revelación es que vos y yo somos el templo de Dios.
Vos y yo somos el templo de Dios. Y lo mismo sucede ahora. Ahora el centro es Dios. Y el centro donde nos convocamos hoy, en nuestras reuniones, es Cristo. Aunque muchas veces se desvía, ¿no?, esa adoración a la exaltación del yo, a la exaltación del hombre, cosas que se meten dentro de la iglesia, ¿no? Pero el propósito de la iglesia, primeramente, es adorar a Dios. Luego, servir a Dios. ¿Sí? Ese es el propósito de la iglesia. Honrarlo, servirlo. Y luego, lo que dijo Jesús, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a predicar el evangelio. Pero primero, antes de servir, antes de predicar, el primer propósito que tiene la iglesia es adorar a Dios. Y ahora lo vamos a ir viendo eso. Y servir. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, como les dije, nosotros somos el templo de Dios. Él habita en nosotros. No habita, dice, en templos, dice Pablo, hechos de mano humana, ¿no? Sino que ahora el templo somos vos y yo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora esa es la revelación. De que vos y yo somos el templo. No hay un tabernáculo, no hay un templo donde ahora somos nosotros. Y es lo que dice Efesios 1:12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los primeros que esperamos en Cristo, dice. Pero en el capítulo 2, miren lo que dice. 2, verso 19. En adelante, Efesios 2:19. ¿Lo tienen? Bien. Vamos a leer varios textos esta mañana, ¿sí? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada, miren, morada de Dios en el Espíritu. Ahí está. Somos morada de Dios en el Espíritu. Y dice, somos una familia ahora. Somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Y quién es el fundamento? Dice acá. Jesucristo es el fundamento, ¿no? La principal piedra del ángulo. En quien todo el edificio, o sea, nosotros, vamos siendo un templo, dice acá, para el Señor, donde la morada es el Espíritu. Por eso Jesucristo es el fundamento. Esto lo dice también el apóstol Pedro en su carta. No lo busques, yo se lo voy a leer. Dice, vosotros, dice, también como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual, miren, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora vos y yo, dice Pedro, somos piedras vivas, una puesta al lado de la otra para ofrecer por medio de Jesús sacrificios espirituales. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora nosotros somos la ofrenda. Dice que en Romanos, cuando dice, preséntense en ustedes como un sacrificio vivo. Ahora somos nosotros. Nos presentamos delante de Dios y le traemos nuestra adoración. Por eso dice, ofreciendo sacrificios espirituales. Es un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Pero muchos no entienden esto. Y no son conscientes de que ahora vos y yo somos el templo. Y no es nuestro, sino de quién es el templo. No es tu templo, es el templo de Dios. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo, pastor, escuchar música secular, un poco música del mundo? La Biblia dice que somos el templo. ¿Y vas a dejar entrar esas cosas? ¿Vas a estar viendo cosas que no tenés que ver? Estás dejando cosas entrar al templo que es de Dios.
y que no es tuyo ni que no es mío. ¿De quién es el templo? Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que entra, todo eso. La Biblia dice que solamente Él es digno de ser adorado. Y esa pregunta, ¿puedo, pastor, escuchar un poco de música del mundo? Yo creo que ahí ahí está la respuesta, ¿no? Somos el templo. Un sacerdocio santo, dice, apartado para Dios. Y lo que vos escuches, lo que vos dejes de entrar, ahí se contamina el templo. Por eso es importante. Según la Biblia dice que nosotros somos el templo ahora. Y muchos dejan entrar perversiones sexuales y se ponen en discusión si Dios las acepta o no hoy en día. Pero Dios las rechaza. Por eso dice 1 Corintios 3:16, dice, no saben, dice Pablo acá, no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Verso 17. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? ¿Cuántos saben que son el templo de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas se están metiendo al templo de Dios? Nuestro templo, ¿no? El templo de donde Dios habita en la morada del Espíritu, debe ser para alabanza de su gloria, para adorar a Dios con nuestras vidas, ¿sí? Para glorificar a Dios. Dice la Biblia, más adelante dice, y glorificad a Dios en vuestros cuerpos, y con vuestros cuerpos, glorifiquen a Dios con vuestros cuerpos. Por eso en el Nuevo Testamento la adoración la debemos dar nosotros, ofrecer sacrificios espirituales, presentándonos nosotros como un sacrificio vivo, como dice la carta a los Romanos. Pero ahora vamos a ver varios ejemplos de adoración. Los sabios de Oriente se postraron y adoraron. Mateo 2:11. Mateo 2:11. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Miren esta frase, subrayo esta frase. Postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo adoraron a Jesús ahí. ¿Y qué le ofrecieron? Oro por la realeza, porque Él es rey. Incienso porque Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, su divinidad, ¿no? Y mirra, porque Él es el Salvador que salvó, ¿no?, al mundo, ¿no?, a la humanidad, ¿sí? Porque Él iba a morir por nuestros pecados. Le ofrecieron mirra. Miren, un ejemplo más. Vamos a ver varios ejemplos de adoración. Un leproso se postró ante Jesús y lo adoró. Mateo 8:2. Fue un acto de adoración. Mateo capítulo 8, verso 2. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fue un acto total de adoración. Acá me voy a explayar un poco. Adoración es rendirse. No solamente el acto físico donde la persona se postra, sino adoración tiene que ver con tu mente, con tu corazón, y que físicamente después, obviamente no se ve, pero adoración tiene que ver con tu mente, con tu corazón, y físicamente uno después se postra delante de Dios. La mente y el corazón. Él se postró, lo adoró. ¿Saben? La lepra en ese tiempo era una enfermedad muy grave, casi considerada incurable. Las personas consideraban a los leprosos como muertos vivientes. La lepra en la Biblia es comparada con el pecado.
Y hay varios ejemplos de personas que Dios sanó, ¿no? Que eran leprosos. En el Antiguo Testamento, Naamán, ¿no? Tenemos a Miriam, tenemos a este leproso que está en el Nuevo Testamento, que Dios lo sanó. ¿A qué voy a explayarme con este ejemplo de adoración que este leproso hace cuando se rinde ante Dios? Miren, Dios siempre está dispuesto a limpiarnos. Porque le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y lo tocó. Jesús siempre está dispuesto a tocarte, a limpiarte. Nada más que tenés que tener esa disposición que tuvo este leproso. La disposición de reconocer tu pecado y decir, sí, Señor, yo estoy fallando en esto. Y decirle, Señor, si tú quieres puedes limpiarme en esta situación, que limpia mi corazón. Y Jesús es el único que tiene ese poder para tocarte y para limpiarte, para limpiarnos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo, dice. Pero si confesamos, este leproso llegó a Jesús y se postró en adoración y le dijo, y lo adoró. Y quizás nos hemos ensuciado y necesitamos que Jesús nos toque, así como tocó a este leproso, y nos limpie. Y ser limpiado como fue este leproso, reconoció su condición ante el único que lo podía limpiar. Así como esa lepra que lo estaba consumiendo, así es el pecado, hermanos. El pecado destruye a las personas. El pecado desintegra una familia. El pecado trae muerte. Pero Jesús trae vida. Jesús quiere tocarte. Jesús quiere limpiarte, quiere sanarte, quiere restaurarte. Aún estés en la condición que vos decís, no, ya de esto no puedes. Aún así, si tenés esa actitud que tuvo este leproso, dijo que se postró y le dijo, si tú quieres. Hay que tener una disposición del corazón. Y dijo, sí quiero. Sé limpio. Vemos que el pecado destruye las familias, la vida de las personas, pero Dios quiere limpiarnos. Y a veces la iglesia, hay cosas que dejó entrar al templo, ¿no? Nuestras vidas, han entrado en nuestras vidas. Y Jesús quiere limpiarnos. ¿Saben por qué? Porque Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia, resplandeciente, con sus vestiduras limpias, resplandeciente. Viene a buscar una novia pura, sin mancha. Y Dios quiere tocarnos y limpiarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer nuestra condición, que necesitamos ser limpiados. Esa necesidad cómo se postró este leproso, reconocer esa condición, reconocer la necesidad que tenemos de Jesús. La iglesia de hoy en día está en una condición similar al leproso. Pero lo importante es reconocer y confesar y adorar, como lo hizo este leproso. La lepra lo estaba llevando a la destrucción. Y nosotros, como les decía, necesitamos limpiar nuestras vestiduras con cada cosa que nos hemos contaminado, que han entrado por nuestros ojos, por nuestros oídos. Y este leproso tuvo una actitud correcta porque se postró, se humilló, reconoció su condición. Dijo, necesito ser limpiado. Necesitamos ser limpiados. Se rindió y le dio adoración. Un acto de adoración. Se rindió ante Jesús. Y en medio de la multitud, porque Jesús bajaba de predicar de las bienaventuranzas, ¿no? En medio de esa multitud, ese leproso fue el único que reconoció su condición y dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Y se postró y lo adoró. Ahora vemos qué importante es adorar y rendirnos con un corazón humillado.
La pregunta es, ¿qué le ofrecemos nosotros a Dios? ¿Qué le ofreces tú a Dios? El activismo, el hacer algo, no sirve. La religiosidad, la hipocresía de ponerte una máscara, no nos sirve, ¿sabe por qué? Porque nos aleja cada vez más de Dios. Porque dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Siguiendo, dice, mandamientos de hombres. Entonces vemos que la religiosidad nos aleja más. El activismo, el hacer cosas, tampoco sirve. Pero la Biblia dice, misericordia quiero antes que sacrificios. Y el amar a la verdad, a la justicia, es lo que quiero. Los sacrificios que Dios quiere es el corazón humillado y contrito. No lo desprecias tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que no lo desprecia. Esos son los sacrificios que le agrada a Dios. Un corazón contrito y humillado. Y ahí vemos que ese leproso experimentó el poder y el toque de Dios. Ese leproso experimentó el poder de Dios porque lo adoró, hermanos. Porque se humilló. Y la Biblia dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que cuando sea el tiempo Él sea el que los exalte. Pero humíllense bajo la poderosa mano de Dios y cuando sea el tiempo sea Él quien los exalte. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser limpiado? ¿Hay una disposición de tu corazón a ser limpio? Entonces reconoce tu condición y adóralo. Seguimos. Más ejemplos. Los discípulos, al ver a Jesús a caminar sobre el mar, lo adoraron. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando lo vieron caminar cuando estaban en la barca y lo vieron caminar sobre el mar. ¿Recuerdan? También una mujer cananea, no judía, suplicó por su hija que estaba endemoniada y se postró ante Jesús. Miren, Mateo 15:25. Entonces a ella vino y se postró ante él y le diciendo, Señor, socórreme. ¿Pero qué hizo? Se postró, adoró. Una mujer cananea, gentil, pidió su ayuda, el socorro. Cuando Cristo resucitó y se apareció a sus discípulos, Mateo 28:17. Mateo 28:17. Mateo 28:17 dice, y cuando le vieron, le adoraron. Miren, donde estuvo Jesús, hermanos, recibió adoración de hombres y mujeres. Se postraron y lo adoraron. Reconocieron que Él era Dios. Él recibió la adoración. Otro ejemplo más, Mateo 9:18. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Pero qué hizo? Se postró, adoró, se postró ante él. Y Jairo era un principal de la sinagoga, era un religioso. Y era un principal en la sinagoga. Pero él se postró ante el único que podía resucitar a su hija. Y lo adoró. Y vemos lo que Dios hizo, ¿no? Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. ¿Vieron el poder de la adoración? Del postrarse ante Dios. Cuando uno adora a Dios. Por eso
Jesús le dice a la samaritana algo. La hora viene, ¿no? La hora viene. La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, mire, tales adoradores buscan que le adoren. Miren, hermanos, Dios está buscando, esto es una búsqueda que Dios está haciendo. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la pregunta es, ¿podrá Dios en medio de nosotros en esta mañana encontrar aquí verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podrá encontrar en ti y en mí un verdadero adorador? Porque los está buscando, dice. Un verdadero adorador que lo adore en espíritu y en verdad. Los está buscando, está sondeando. Y aquí en La Ferrere habrá un corazón de un adorador que lo busca. No cuando las papas arden, sino que en todo momento lo adora en espíritu y en verdad. Que realmente lo busca con todo su corazón. Que se rinda ante su presencia. Y dice, Dios busca que los adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario, dice, mire, es necesario que ¿qué? Que adoren. ¿Por qué los busca? Porque es necesario que adoren. Uno de los libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. El Apocalipsis, hermanos, es un libro de adoración. Está lleno de alabanza y de adoración. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y miren lo que dice Apocalipsis 5:11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Se imaginan esa? Millones de millones. ¿No? Lo que debe ser eso. Dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, miren, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Por eso la adoración, hermanos, todo gira alrededor de Jesús. Los cantos que hacemos en la reunión, la alabanza, la adoración, no deben ser centrados en el hombre o en la persona, deben ser centrados en la adoración a Dios. Es más, no tenés que pagar ni siquiera un peso para adorar a Dios. Gratuitamente tenés un libre acceso a su presencia, donde podés levantar tus manos, alabarlo, adorarlo, al que vive por los siglos de los siglos, al que merece gloria, alabanza, adoración, exaltación, al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nos salvó, a Jesucristo, el único que merece gloria, alabanza y loor. Es el único. Dice que millones a gran voz decían gloria y alabanza. Y fíjense en cómo empieza el texto. El texto empieza diciendo que Dios tiene todo el poder, pero sigue con la alabanza y termina con alabanza. Miren, lo leemos de vuelta. Dice Apocalipsis 5:12, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder. Y ahí sigue las riquezas y ahí dice la alabanza. Y termina en el verso 13, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Todo gira en adoración, en alabanza a Cristo. Millones, ¿sí? Adorando
a gran voz, dice, con potente voz. Ahora, con todos los ejemplos que yo le di, ¿usted entiende por qué la alabanza y la adoración es importante y por qué debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas y en las iglesias? ¿Por qué es importante la alabanza y la adoración? ¿Logra entender y comprender la importancia de lo que es adorar y alabar a Dios? ¿Saben por qué? Dice la Biblia que los dones van a cesar. No habrá llanto ni dolor, todo terminará. Es lo que dice la Biblia. Predicar ya no vamos a predicar. Va a cesar. Pero lo que no va a cesar y lo que va a ser eterno y lo que vamos a estar ahí en esas bodas es para adorar al que vive por los siglos. La adoración y la alabanza será por la eternidad, hermanos. Eso no va a terminar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es para gloria de su nombre. Eso no va a acabar, no va a terminar. La alabanza y la adoración va a ser por la eternidad. Y por eso nos reunimos. Esto es un anticipo del cielo, hermanos, de lo que vamos a vivir en la eternidad, adorándole y alabándole. Por eso dice así Apocalipsis, ¿no? Habla de adoración. Y por eso dice Apocalipsis 5:14, dice, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por eso es muy importante que esta serie que empezamos, cuando una iglesia entiende lo que es adorar a Dios, cuando una iglesia centra a Cristo en sus reuniones, eso es importante, hermanos. Y es importante que nosotros aprendamos esto y entender esto. David lo entendía perfectamente. David entendía que la adoración era prioridad en su vida. Miren, Salmo 27:4, David lo comprendía esto. Aunque tuvo sus fallas, pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 27:4. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, dice David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces David entendía muy bien, hermanos, lo que era adorar a Dios. Él decía que su anhelo es buscar a Dios, es adorar a Dios. ¿Es tu anhelo buscar a Dios? Así como se propuso David en su corazón, una cosa he demandado. Fíjense lo que está diciendo. Solo esto estoy demandando, buscar a Dios. No le estoy pidiendo cosas más. Unas cosas es estar en su presencia. Has demandado venir este domingo y decir, esto voy a buscar, voy a estar en su presencia. Una cosa en mi corazón decidido en esta mañana es ir ante su presencia. David lo entendía perfectamente. Una cosa está declarando que entiende, esto voy a hacer, dice, entrar en su templo, dice, y estar en su presencia. Una cosa. La Biblia nos enseña que primeramente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el reino de Dios y su justicia, de buscar esa comunión con Dios. Y ahí cuando dice, y morar en la casa de Jehová, dice, se refiere a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que implicaba ir al templo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Era presentarse ante la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Ahí hay algo más que el Salmo nos está enseñando. Porque al hacer esto, dice, una cosa he demandado, dice David, y esto voy a hacer, voy a buscar a Dios. Se producen 2 resultados. Uno, cuando viene a la casa del Señor, con ese corazón así predispuesto a decir, yo Señor te voy a adorar, yo Señor te voy a buscar, experimenta, contempla la belleza del Señor, su presencia, su santidad, te ministra, ¿no? Su gracia, su misericordia, su amor y todas las cualidades que vemos en Dios. Pero también podemos disfrutar de esa dirección que Dios trae, ¿sí? Al estar en comunión con Dios, adorando. Y nos da esa seguridad que Él nos protege, que Él nos cuida. Una cosa he buscado
Y después dice el Salmo, voy a levantar mi cabeza. Y cuando dice así que levanta su cabeza es señal de victoria. Es que Dios nos da la victoria cuando adoramos, cuando alabamos. ¿Sí? Pero muchas veces noto que a veces no estamos así como David. Una cosa estoy demandando buscar a Dios. Y estamos en cualquier otra cosa que en sintonía con Dios. De adorarlo, de alabarlo. No tengo que lavar los platos y las deudas que tengo que pagar. Y estamos así afanados y turbados como Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y así estamos. Y a veces en nuestras propias reuniones nos distraemos, ¿no? En cosas que son efímeras, que que es estar ahí, como David decía, yo deseo estar en la presencia de Dios, buscar a Dios. Marta representa a aquellos que están afanados, que no entienden que la prioridad es adorar a Dios. La prioridad antes de servir, hermano, a todos nosotros los que servimos y ministramos en la casa del Señor, a los que están en cada servicio, la prioridad es adorar. Y ahora se lo voy a decir con un texto de la Biblia. Adoración, luego servicio. ¿Sí? Porque muchos se enfocan en un activismo, caen en un activismo, en hacer cosas. No, tengo que ver esto, tengo que hacer esto, tengo que fijarme aquello. Y la importancia es adorar. Lo número uno es adorar. Y después servir. Y nos distraemos y nos enfocamos en otras cosas y no estamos adorando. ¿Sí? Al único, y el único que merece ser adorado y ser exaltado. Miren, hay personas que a veces llegan tarde. Sí, está bien, hay razones por las cuales uno puede llegar tarde y que se entiende, que se comprende. Pero saben, hablando con una persona me decía, miren, yo estaba adorando a Dios y estaba ahí con el Señor, pero el que llegó tarde se metió allá adelante y ya ese momento que yo estaba en la presencia del Señor, ya está. Estaba ahí buscándolo y ya me volví a distraer. Y por eso es importante, viste que algunos dicen, no, yo voy a llegar para la palabra. ¿Y el resto qué? Si primero es adorar. Y ahora ya voy a llegar ahí. O alguien que está continuamente, es importante servir, sí, pero primero hay prioridades, hay un orden. Dios es orden y hay orden. Hay un orden que es adorar primeramente. Sé que hay cuestiones con el sonido, sé que hay cuestiones en la transmisión, que se sacan fotos, pero a los que servimos, lo primero es adorar a Dios. Lo primordial es adorar a Dios. Entonces, yo les decía con algunos que hablaban, mirá, mientras estás con el sonido o estás ahí en las transmisiones, ustedes adoren a Dios. Ahí están sirviendo, pero en este momento que están ahí en la presencia, adoren a Dios, porque lo primero es adorar. Y ahora ya llegamos al texto. Ahora la pregunta también es, iglesia, ¿es Dios tu prioridad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Es realmente Dios tu prioridad? Porque cuando estamos en la adoración o en la palabra y vos estás mirando tu teléfono y lo que te están escribiendo y lo que estás vendiendo y lo que estás haciendo y estás diciendo, esto para mí es más importante, Dios, que adorarte. O cuando vos querés hacer algo por activismo, ¿no? Y estás interrumpiendo al hermano que está adorando y está buscando a Dios. La prioridad es adorar, porque si no vamos a estar así como Marta, afanado y turbado, estás con muchos quehaceres. A veces no se comprende en la iglesia. Y algunos están dando vueltas por allá atrás y acá estamos adorando, alabando, levantando las manos, entregando nuestro corazón, rindiéndolo ante Dios. Y ahí andan dando vueltas. Y no entienden. Y están como Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas.
porque no entienden que lo primero es adorar. Lo primero es adorar. Es la prioridad. Y algunos te dicen, che, 1 hora van a estar cantando ahí parados. ¿Y qué cuando haces 2 horas para ver una película? ¿Qué cuando, ahora que viene el mundial, ¿no? Que hasta gritan y se quedan afónicos? ¿Y cuando hay acá, cuando hay que venir a adorar, cuando hay que venir a cantar al Señor, qué? Pero cuando está el partido 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? ¿Es Dios tu prioridad? Por eso vamos a vivir, hemos sido creados para alabanza de su gloria y le vamos a alabar por la eternidad. O no pasa así. Dice, che, mucho tiempo, ¿no? Que están ahí cantando, parados, adorando. Pero ahora que viene el mundial, ¿no? Y que están ahí los partidos y todo eso, ¿qué? Filas hacen también para ir a ver una película y están ahí 2 horas. O quizás más. Pero ¿saben lo que le dijo Jesús? Jesús es tan amoroso, tan misericordioso. La ubicó a Marta. Y no la regañó así, sino que la ubicó, la llevó a que viera lo que era lo importante. Mirá, vos estás afanada con muchas cosas, Marta. Pero mirá, tu hermana escogió la mejor parte, la cual no se le va a ser quitada. Cuando nosotros venimos con ese corazón de adorar y de buscar a Dios, eso no se te va a ser quitado, hermano y hermana. Jesús le dijo, eso, ella escogió la mejor parte. Y la mejor parte, iglesia, es estar a los pies de Jesús. Es adorar a Jesús, es buscar a Jesús, la cual no te será quitada. No te va a ser quitado. ¿Sí? Eso es lo que decía ese. Por eso, si la adoración no es prioridad en nuestras vidas, en nuestras reuniones, vamos a vivir afanados y turbados con tantas cosas. Pero miren lo que le dice Jesús, Lucas 10:42. Dice así. Lea el texto, Pero solo una cosa. ¿Y qué decía en Juan? Es necesario que lo adoren en espíritu. Una cosa es necesaria, dice Jesús. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es necesario que lo adores, iglesia. Por eso las personas viven afanadas y turbadas, porque no le dan la prioridad a Jesús. Lo importante es adorar. Adorar es postrarse. ¿Saben? La adoración es la atmósfera en la cual Dios se siente como en casa. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sí? Miren lo que dice Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, ¿dónde habita Dios? En las alabanzas de su pueblo, en la adoración. ¿Sí? Es cuando le ofrecemos un perfume que Él recibe de nuestro corazón. Es la habitación de Dios. Así como esa mujer que derramó su frasco de alabastro a los pies de Jesús y se derramó en adoración. Y Jesús dijo, no, déjenla. Estaba adorando. Déjenla. Y dice que estaba ahí, se enjuagó sus cabellos y estaba ahí y un frasco de alabastro, ¿no? Que era para su sepultura. Adoró a Dios. La mujer del frasco de alabastro, un acto de adoración. Y Dios demanda esa adoración, que sus hijos lo adoren. La alabanza llena su casa y la adoración es su habitación privada, hermanos, cuando lo adoramos. ¿No les pasa que cuando hace un viaje largo
y se va un fin de semana o más días, o cuando va de vacaciones y que tiene que volver y se da cuenta de que no hay nada mejor como estar en casa, ¿no? Porque uno sí se va, viaja, pero lo mejor es estar en casa, ¿no? Cuando uno está en casa. Bueno, con la alabanza y con la adoración hacemos que Dios se sienta como en casa. Entonces cuando usted adora y yo adoro y alabamos, hacemos que Dios sea su habitación, su casa, y se mueva en medio de su pueblo y empieza a suceder cosas extraordinarias y Dios empieza a manifestar su poder cuando lo alabamos, cuando lo adoramos. Dios está ministrando en nuestros corazones y eso empieza a suceder, hermanos, cuando entendemos lo importante de lo que es adorar a Dios. Miren, Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, está en todos lados, ¿sí? Dios está acá, como en la China, en este mismo instante. Él lo puede hacer porque Él es omnipresente y está en todas partes. Pero ¿saben una cosa? No se manifiesta en todas partes. Solamente se manifiesta en aquellos que los buscan en espíritu y en verdad. Se manifiesta en aquellos corazones que reconocen su condición y yo necesito de vos, Señor, y vengo a adorarte. Reconozco mi condición, sé que soy. ¿Cuántas personas, hermanos, que hay testimonios que cuando se ministraba la alabanza y la adoración y pasaban por la puerta, escucharon la alabanza y la adoración y se convirtieron a Cristo? ¿Cuántos testimonios tenemos de eso? Porque la iglesia estaba alabando, estaba adorando y ni escuchó la prédica, pero entró y ese ambiente, hermanos, ¿no?, de la presencia de Dios, ministrando poderosamente, se convierte a Cristo. ¿Cuántos testimonios hay de esos? Es más, cuando yo conocí al Señor, yo no entendía la prédica ese día que fui, cuando estábamos ahí en General Rojo. Si me preguntan, ni me acuerdo la prédica, pero sí me acuerdo algo. La letra de la adoración. Y la letra decía así: aquí estoy, sabiendo que soy un pecador. Y no soy nada, pero tú me diste valor. Reconociendo que soy un pecador. Y ahí lloraba y no paraba de llorar. Pero era la administración de la alabanza, de la adoración, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Porque cuando está la presencia, cuando se manifiesta Dios en medio de su pueblo, empieza a hacer cosas extraordinarias, empieza a cambiar corazones, empieza a ministrar tu vida, empieza a hacer sanidades, que Dios empieza a obrar en sanidad, en milagros, en maravillas, en prodigios. ¿Cuándo? Cuando hay esa entrega, cuando hay esa búsqueda, Dios empieza a manifestar. Cuando comprendemos que lo primero es Dios y que el centro de todo tiene que ser Jesús. Cuando entendemos eso, se empieza a manifestar su poder en sanidad. Dios empieza a tocarte, Dios empieza a ministrarte, Dios empieza ahí a sacar esas asperezas que hay en el corazón, empieza a limpiarnos. Y ahí es donde nos entregamos en la presencia de Dios y es donde nos renovamos, donde el Espíritu Santo nos llena, donde surge un cántico nuevo de alabanza a Dios. Verán esto mucho, dice la Biblia, y confiarán en Él. Eso sucede. Por eso no te distraigas cuando estás adorando a Dios. Adorá a Dios, alabalo, bendecilo, exaltalo. Es tu tiempo con Dios en la habitación. Hagamos nosotros que Dios se sienta como en casa, hermanos. Que Él pasee con su mano y manifieste su poder. Que los que no conocen a Cristo se conviertan. Sí, es verdad. Muchas veces ustedes están ahí reunidos cantando, pero hay que ir a buscar. Sí, es verdad. Pero primero es adorar. Primero adoramos a Dios y después vamos. Primero es adoración. No es activismo, no es servilismo. Primero es adoración. A veces queremos hacer muchas cosas y nos olvidamos. Y estamos así como Marta, pero lo importante es lo que hizo María. Escogió esa parte, la cual no le va a ser quitada. ¿Sí? Cuando alabamos y adoramos a Dios, suceden cosas extraordinarias, se manifiesta su poder. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que se manifieste su poder? Bueno, adóralo, alabalo con tu corazón, entregate ahí en la presencia del Señor y ahí se va a manifestar su gloria, su poder y Dios va a hacer
maravillas, hermanos. Como hizo con ese cojo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y entró ese alabando y gritando, y los religiosos, ¡ey! Este que grita, que salta, ¿no? Pero eso lo hace el poder de Dios, hermanos. Cuando lo alabamos, cuando lo adoramos. Un ejemplo, yo lo prediqué esto. Josafat, no sabemos qué hacer. ¿Y qué hizo? Mía es la batalla, le dice el Señor. ¿Y qué hizo? Puso cantores. Cantores. Por eso, cuando venimos a nuestras reuniones, estamos cantando, alabando, adorando. Pablo y Silas, en la cárcel, con sus cerrojos ahí en cadenas. ¿Y qué hicieron? Cantaron alabanzas a Dios y un terremoto irrumpió y rompió las cadenas, mis hermanos. Y el poder de Dios se manifestó. Eso pasa cuando una iglesia entiende lo que es la adoración y cuando se le da la prioridad a Dios. Y no caemos en la inercia del activismo, del hacer cosas. No, cuando entendemos que Dios es nuestra prioridad. ¿Sí? Cuando la adoración es prioridad en nuestras reuniones y en nuestras vidas, ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando la adoración no es prioridad y son otras cosas tu prioridad y la tenés como opcional, ahí Dios no se va a manifestar. Ahí Dios no se manifiesta. ¿Y saben lo que pasa? No pasa nada. El culto se vuelve frío, apático, porque no se manifiesta. Eso es lo que sucede cuando no le damos la prioridad a Dios. ¿Sí? Adoración es reconocer y es contemplar su gloria, es contemplar su presencia, así como lo hizo María. ¿Sí? Porque a veces tantas cosas impiden, hermanos, que adoremos a Dios. Hay cosas que vienen a nuestra mente a distraernos de esa verdadera adoración que le tenemos que dar a Dios. Hay situaciones que vienen en ese momento. ¿Nos pasa o no? Que estamos por adorar y vienen cosas que nos empezamos a recordar lo que tenemos que hacer. Y ahí, hermanos, despojate de ese pensamiento y adora a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios exige adoración? Porque Dios exige adoración porque es su ambiente natural. Y Él quiere manifestarse y manifestar su gloria. Y Dios da una orden. Dios exige ser alabado y ser adorado. Salmo 150. Dios ordena que lo alaben y que lo adoren. Salmo 150 dice, ¿lo tiene? Alabad a Dios en su santuario. Está en imperativo alabad, ¿eh? Y el templo dijimos que somos nosotros. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabad conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabad a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flauta. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. Es una orden. Y cuando nosotros alabamos, adoramos, se manifiesta su poder. Y pese a la situación que estés pasando, las circunstancias que estés pasando en este momento, ahora, ya sea cual sea la situación, podés adorar y alabar a Dios. Y eso trae como resultado gozo, plenitud. Trae que la presencia de Dios se manifieste. ¿Recuerdan Job? Job perdió todo. Perdió sus ganados, perdió sus hijos. Pero ¿qué hizo Job? Dice, sea el nombre del Señor bendito.
y adoró, dice la Biblia. Abraham tenía que ofrecer a su propio hijo, el de la promesa, Isaac. Y él dijo, vamos, que volveremos y adoraremos. Adoró. En situaciones que estés pasando, hermano, cual sea ponerle el nombre, adorar a Dios. Adorarlo, ¿sí? ¿Qué estás pasando en este tiempo? ¿Qué situaciones estás viviendo? ¿Problemas en la familia con tus hijos? ¿Situaciones complejas que no sabes cómo resolver? ¿Qué es lo que estás enfrentando ahora? ¿Cuál es ese desierto que estás pasando? La pregunta es, ¿estás adorando? La alabanza y la adoración es el ambiente perfecto para la manifestación del poder de Dios. Y es ahí donde Dios, con su presencia, nos conmueve. Te ministra, me ministra, nos consuela. Mis hermanos, que nuestras vidas al venir a la iglesia, Él sea el centro de adoración. Que esta iglesia, que esta casa sea un centro de adoración. Ahí cuando Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Otras versiones dicen, mi casa será llamada centro de adoración. Que esta casa sea un centro de adoración. Por eso le decía, ¿qué es más importante? ¿Adorar a Dios o servir? Todo tiene su orden, en su justo lugar. Jesús estableció ese orden. Mateo 4, 8 al 10, miren, ya por ir cerrando. Mateo 4, 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué es primero? Y a Él, después viene, y a Él solo servirás. ¿Entienden la importancia de la adoración? Adorar, después servir. No es al revés. Primero es adoración y luego es servicio. Primero es adorar a Dios y luego servir. Porque si no, caemos en un activismo, en hacer cosas. Pero lo primero, a ver, quiero escucharlo. Lo primero es, sí hay que predicar, sí que hay que evangelizar, sí. Pero primero es adorar a Dios. Porque a veces hay un concepto generalizado de servir a Dios. Incluso se afirma despectivamente lo que es la alabanza y la adoración. Cuando las personas dicen, no, yo voy a llegar para la palabra nomás. Y lo más importante, ¿no? Ahí lo vemos. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Todo, en el momento de la reunión, todo tiene su tiempo en una congregación. Adoración primero. Y cuando estamos acá reunidos, nos convoca el Señor a adorarlo. ¿Saben? La adoración nos lleva directamente a una audiencia con Dios. Cuando adoramos a Dios, nos lleva a estar delante de su presencia. Y abre un manantial, hermanos, de esos ríos, como le dijo a la samaritana. El que cree en mí, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Abre un manantial a la presencia de Dios, donde somos ministrados, hermanos. Y es ahí donde podés deleitarte en la presencia del Señor. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate, adóralo, alábalo. Deleítate en la presencia del Señor, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Disfrutas la presencia del Señor? ¿Disfrutas cuando vienes acá un domingo, un miércoles? Pero a diario tiene que ser, ¿no? Pero ¿disfrutas la presencia del Señor? Esa debe ser nuestra prioridad. Disfrutar la presencia de Dios. Es adorar. Cierro con esto.
Primer libro de Crónicas. Capítulo 16. Verso 27 en adelante. Con esto cierro, ¿sí? Alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y alegría en su morada. Miren, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos a adorar delante de Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese en el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles del bosque delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad, dice a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decí, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, y nos gloriemos en tus alabanzas. Qué importante que una iglesia entienda y comprenda que es adorar y alabar a Dios. Y no es cantar por cantar, sino que es derramar tu corazón delante de la presencia de Dios. Es adorarlo, alabarlo por quien es Él. Así que en esta mañana, pese a las dificultades y situaciones que pasemos, adoremos a Dios y podamos entender y comprender la prioridad de adorar y alabar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Te invito a ponerte en pie en esta mañana. Y así como estás, hermano, puedas adorar y alabar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Levanta tu mano ahí donde estás y empezá a orar, empezá a glorificar su nombre, darle gracias, gloria, alabanza por su poder, por su presencia que se manifiesta cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. Y si hay situaciones, si hay enfermedades, que el Dios de poder, que nuestro Dios de milagros y maravillas pueda hacer milagros en medio de nosotros, sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, Señor, que tu espíritu se mueva en libertad. Pero queremos adorarte, alabarte, bendecirte, Señor. En esta mañana tú mereces gloria, alabanza, loor, Señor. Gloria a ti, Señor. Oh, tú lo llenas todo en todo, Señor. Frutos de labios que confiesen su nombre en esta mañana. Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Sí, Señor. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fuimos creados para alabanza de su gloria, iglesia. Adóralo en espíritu y en verdad. Fuiste creado para alabarlo, para adorarlo. Para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria, para la exaltación de su nombre, para quien vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores.
al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Pero una vez más al Señor, solo a ti, Jesús, al que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, Señor?
al que está sentado en el trono. Levanta tu voz, iglesia. Y al Cordero de Dios. En medio de la alabanza de su pueblo está su presencia. La gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir. ¿Cuántos le dicen a Jesús? La alabanza, Señor. Me humillo, me humillo, me postro ante todo poderoso, que no te temerá. Dile al Señor, quien no te temerá, Señor. Te glorificamos, Cristo, y glorificará tu nombre. Y eres digno de toda la adoración. Por tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Oh Cordero, Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. Solo tú, Señor. Tú nos hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y con millones de ángeles te cantaremos con potente voz. Y eres digno de toda la adoración. Con tu sangre, dile a Él, sí, Señor, de toda lengua, pueblo y nación. Cordero, Cordero inmolado, deleítate en tu Señor, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. Tú eres digno, eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono, al Cordero
siempre y para siempre. Damos gloria a tu nombre, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria y honra a aquel que vive, reina por los siglos de los siglos. Iglesia, es nuestro Rey, Señor. Venimos a adorarte a ti, oh Jesucristo, porque, Señor, solamente tú eres merecedor, porque somos privilegiados de estar ante tu presencia. Dale bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte ese aplauso a Jesús, porque te celebramos, Señor. Te celebramos, Señor. ¡Aleluya! Claro que sí, Señor. Te adoramos. Seguimos exaltando tu nombre, Señor. Nos despedimos adorándote solamente a ti, oh Cristo. Ven, adoremos al Rey. La creación lo proclame. La autoridad y el poder son para nuestro Dios. En su presencia adorar. Cielos y tierra proclaman. Digno de adoración es nuestro Rey Jesús. A ver, todos juntos, iglesia, si levantamos nuestra voz. Ven, adoremos al Rey. La creación lo proclame. La autoridad y el poder son de quién? Son para nuestro Dios. Y en su presencia adorar. Cielos y tierra proclaman. Digno de adoración es nuestro Rey Jesús. Los redimidos se postraron. Todo el mundo adoró al que está sentado en su trono de autoridad. Como voz de multitudes, dile, como voz de fuerte mar, como voz de grandes truenos que decía, la iglesia, aleluya, nuestro Dios poderoso reina, 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 amén. Sí, Señor, amén. ¿Qué tal si todos decimos una vez más? Ven, adoremos al Rey. A ver, iglesia, la creación lo proclame. La autoridad y el poder son para nuestro Dios. Sí, Jesús, en su presencia adorar. Cielos y tierra proclamen. Digno de adoración es nuestro Rey Jesús. A ver cuántos redimidos hay aquí, le dicen al Señor. Los redimidos se postraron y todo el mundo adoró. ¿A quién? Al que está sentado en su trono de autoridad. Como voz de multitudes, sí, Señor, como voz de fuerte mar, como voz de grandes truenos que decían, aleluya, nuestro Dios poderoso reina, aleluya,
Vamos, iglesia, dile. Aleluya, alabado. Nuestro Dios poderoso. Sí, Señor. Aleluya. Nuestro Dios poderoso. Todos juntos. Aleluya. Nuestro Dios poderoso reina. Aleluya. Nuestro Dios poderoso reina. Aleluya. Sí, Señor. Solo tú. Aleluya. Nuestro Dios poderoso reina. Amén. Por siempre y para siempre, nuestro Dios de poder reina por los siglos de los siglos. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Santo, digno de toda alabanza y adoración. Al Señor tu Dios adorarás, iglesia. A Él solo servirás. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestra adoración es para ti. Nuestro cántico es tuyo, Señor. No podríamos hacerlo de otra manera, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Al decirte aleluya, decimos alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Eternamente, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por poder, Señor, escucharte hablar a nuestro corazón por tu palabra una vez más, por ser fortalecidos en tu palabra y también afirmados, Señor, en ti, para alabarte, para honrarte como tú lo demandas de tu iglesia. Una iglesia que te adora, iglesia en espíritu, en verdad. Tales adoradores busca el Señor que le adoren. Ayúdanos a ser esos adoradores, Señor, que tú quieres, fieles y de un corazón genuino e íntegro delante de ti. Te adoramos, Señor, te pedimos que nos despidas en tu paz y que también nos acompañes, Señor, en esta hora y en este día, Señor, con tu presencia y aún meditando en tu palabra cada día, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Salúdese con la paz del Señor. Despida a su hermano, a su hermana. Nos encontramos en nuestra próxima reunión.